Hola, mi nombre es Jorge Espinosa y en el marco del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el día de hoy voy a comentar el caso Huachala Chimbo y otros versus Ecuador. Básicamente vamos a hacer mención a la sentencia de fecha 26 de marzo del 2021 referida a fondo, reparaciones y costos. Como sumilla, tenemos que el caso se refiere a la desaparición de Luis Eduardo Huachala Chimbo, persona con discapacidad, así como la ausencia de consentimiento informado para la internación y tratamiento recibido en un hospital público psiquiátrico. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por violar su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, libertad personal, dignidad, vida privada, acceso a la información, igualdad ante la ley y salud, así como el derecho al recurso efectivo y a las garantías judiciales y a la protección judicial. Las víctimas en el presente caso son el señor Luis Eduardo Huachara Chimbo, y otros, básicamente su madre y su hermano. Y por otro lado tenemos que el Estado demandado es el Estado ecuatoriano. Bien, para introducirnos en los hechos del caso es necesario dejar como antecedente que el señor Luis Eduardo Guachara Chimbo es una persona con discapacidad. Sufre de ataques de epilepsia y como consecuencia de ello, el 4 de junio del año 2003, la señora Chimbo, madre de Luis Eduardo Huachala Chimbo, llevó a su hijo al hospital psiquiátrico Julio Endara por primera vez, en vista de que su salud se había deteriorado y se comportaba de manera agresiva. El señor Huachala Chimbo, fue internado por todo el mes de junio, siendo dado de alta el 2 de julio del año 2003. Con fecha 10 de enero del 2004, la señora Chimbo llevó nuevamente a su hijo al hospital psiquiátrico, pues la salud del señor Huachala Chimbo empeoró, llegándole a dar crisis epilépticas cada media hora. Posteriormente, el 17 de enero del 2004, de acuerdo a los registros del hospital Julio Endara, el señor Huachala Chimbo estuvo internado hasta el 17 de enero del 2004 con el siguiente reporte. El paciente Huachala Chimbo abandona el hospital, se le busca, no se le encuentra. Posteriormente a ello, con fecha 21 de enero de 2004, el hospital expidió una hoja de egreso del señor Huachala Chimbo indicando que abandonó el hospital. Luego de ello, con fecha 10 de febrero del 2004, la señora Chimbo acudió al hospital para saber qué medidas se habían adoptado para la búsqueda de su hijo, el señor Huachala Chimbo. Entre el 3 de enero del 2004 y el 13 de julio del 2005 se llevaron a cabo una serie de diligencias de investigación con la finalidad de dar con el paradero del señor Huachala Chimbo. Ocurrió que el 26 de noviembre del 2004, el 28 de enero, el 3 de marzo y el 4 de julio del 2005, la señora Chimbo presentó una serie de comunicaciones a la Fiscalía solicitando la práctica de varias diligencias fiscales. Al respecto, la Fiscalía señaló que había ya realizado varias de las diligencias solicitadas y que otras se harían en el momento oportuno. Posteriormente a ello, con fecha 29 de agosto del 2005, la Fiscalía solicitó al juzgado la desestimación de la denuncia generada por la desaparición del señor Huachala Chimbo y adicionalmente solicitó el archivo de la misma, dado que por el momento se hace imposible dar con el paradero del desaparecido. El 13 de julio
del 2006, el ministro fiscal provincial ratificó el requerimiento de archivo de la investigación y el 19 de julio del mismo año, el juez ordenó el archivo de la causa. Paralelamente a esto, el 29 de noviembre del 2004 se presentó un habeas corpus indicándose la desaparición del señor Huachala Chimbo. Al respecto, el alcalde, quien es el competente para ver los habeas corpus, con fecha 14 de diciembre del 2004, dispuso que el señor Huachala Chimbo sea conducido a su presencia. No obstante, al día siguiente, el hospital señaló que el señor Huachala Chimbo había escapado el 17 de enero del 2004 del hospital. Bien, posteriormente a ello, con fecha 27 de abril de 2005, se presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional denunciando la falta de respuesta por parte del alcalde, apelándose así al tribunal para obtener una resolución por parte del sistema de justicia. Con fecha 6 de julio del 2006, el Tribunal Constitucional resolvió favorablemente el recurso. Posteriormente, el 4 de noviembre del 2009, Fiscalía abrió una investigación por desaparición de personas, una nueva investigación. Esta reapertura de investigación fue en cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora bien, entre el 16 de octubre del 2013 y el 25 de agosto del 2020, la Fiscalía ordenó el recabo de información sobre el paradero del señor Huachala Chimbo. No obstante, el Estado, al momento de la interposición de esta demanda, del conocimiento de esta causa, informó que la investigación continúa abierta hasta la fecha. ¿Correcto? Eso es en relación a los hechos, a la presentación del caso. Ahora bien, en relación a la competencia de la Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Ecuador es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia de la Corte Contenciosa el 24 de julio de 1984. Ahora bien, vamos a hacer referencia a los hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte. ¿Cuáles son estos hechos? El primero de ellos es que la internación y tratamiento médico recibido por el señor Huachala Chimbo en el hospital Julio Endara no contó con un consentimiento informado. Asimismo, existió una falta de seguimiento y de acceso a medicamentos de forma oportuna que causó el empeoramiento de la salud del señor Huachala Chimbo y tornó necesario su internación en el hospital Julio Endara, y por tanto generó las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos del presente caso. Asimismo, existió diversas falencias que demuestran que la atención brindada no fue aceptable y de calidad. De igual manera, no existió, es lo que señala la Corte, prueba directa de que el señor Huachala Chimbo se haya fugado del hospital, que era la versión que manejaba el hospital. Contrario a eso, la Corte ha señalado que existen elementos de prueba que apuntan a que el señor Huachala Chimbo no estaba en condiciones de salir por sus propios medios del hospital, porque se encontraba precisamente con los ataques de epilepsia, porque constantemente estaba sedado, etc. Ahora bien, otro hecho probado en términos de la Corte es que el Estado no inició de oficio y sin dilación una investigación por la desaparición del señor Huachala Chimbo, sino que las autoridades competentes exigían la interposición de una denuncia para a partir de ahí realizar las investigaciones. Lo que dice la Corte es que no es necesario para estos casos la interposición de una denuncia, sino que por la naturaleza de los hechos, el Estado debe iniciar de oficio las investigaciones.
Asimismo, la Corte tiene como hecho probado que el Estado ha omitido en realizar una labor de búsqueda seria, coordinada y sistemática de la presunta víctima. De igual forma, para la Corte, el Estado no ha investigado lo sucedido con la debida diligencia. Y en relación a los recursos interpuestos en, en sede interna, la Corte ha señalado que el recurso de habeas corpus no fue efectivo para atender la desaparición del señor Guacharachimbo. Asimismo, la Corte ha señalado que el Estado incumplió con su obligación de investigar los hechos en un plazo razonable, porque incluso hasta la fecha la investigación continúa abierta, no se conoce el paradero del señor Guachalachimbo. Y finalmente, un hecho probado en términos de la Corte es que la señora Zoila Chimbo Jarro, madre del señor Guachalachimbo, y la señora Nancy Guachalachimbo, hermana del presunto desaparecido, han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral, debido a lo sucedido al señor Guacharachimbo y a la actuación de las autoridades estatales respecto de la investigación de lo sucedido. Bien, ahora, ¿cuáles son los derechos que la Corte ha señalado que se han vulnerado? El primero de ellos es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que es un derecho que está recogido en el artículo 3 de la Convención en relación al artículo 1.1 y 2 de la Convención. Asimismo, la Corte ha señalado que se ha vulnerado el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. De igual forma, la Corte ha señalado que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la dignidad y a la vida privada. Asimismo, se ha vulnerado el derecho a la información contenido en el artículo 13 de la Convención en relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento legal. Asimismo, la Corte ha señalado que se ha vulnerado en el caso Guacharachimbo el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Por su situación de discapacidad que presentaba el señor Guacharachimbo. De igual forma, ha señalado que se ha vulnerado el derecho a la salud porque no ha existido servicios de calidad y el acceso a los servicios de salud no han sido los adecuados. Bien. Y la Corte ha señalado que el derecho a la salud se encuentra recogido en el artículo 26 de la Convención Americana en relación, la vulneración ha sido en relación al artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento convención. Asimismo, la Corte ha señalado que se ha vulnerado el derecho a un recurso efectivo. ¿Cuál es este recurso? El habeas corpus que se había comentado. Asimismo, en términos de la Corte, se ha vulnerado el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. Ahora, como consecuencia de esta serie de vulneraciones al señor Guachalachimbo, a su madre y a su hermana, la Corte ha dispuesto una serie de reparaciones. La primera de ellas es que dispuso que la sentencia constituye ya per se, es decir, en sí misma, una forma de reparación. Adicionalmente a ello, la Corte ha dispuesto que el Estado debe continuar y llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias para determinar lo sucedido con el señor Guachalachimbo, a fin de identificar, juzgar y, en su caso de corresponder, sancionar a los responsables. Por otro lado, la Corte ha dispuesto que el Estado debe otorgar a la señora Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalachimbo, madre y hermana respectivamente del señor Guachalachimbo,
la cantidad de $7.000 por concepto de gastos por tratamiento, por tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿correcto? Asimismo, la Corte ha dispuesto que el Estado, en caso el señor Huachala Chimbo sea encontrado con vida, el Estado debe brindar gratuitamente el tratamiento médico y psicológico que sea necesario. Por otro lado, la Corte ha dispuesto que el Estado debe realizar la publicación de la sentencia, tanto un resumen como la sentencia en su totalidad. Asimismo, el Estado debe realizar en acto público el reconocimiento de la responsabilidad internacional por los hechos y los derechos vulnerados al señor Huachala Chimbo y a su familia. Asimismo, la Corte ha dispuesto que el Estado debe regular la obligación internacional de brindar apoyo a las personas con discapacidad para que éstas puedan dar su consentimiento informado a tratamientos médicos. Lo que en este caso la Corte exige al Estado es que se brinde los medios o mecanismos necesarios para que las propias personas con discapacidad manifiesten su consentimiento a los tratamientos médicos y no sea a través de terceros o familiares que sean estos los que decidan en nombre de las personas con discapacidad. De igual forma, la Corte ha dispuesto que el Estado debe diseñar e implementar un curso de capacitación sobre el consentimiento informado y la obligación de brindar apoyos a las personas con discapacidad dirigido al personal médico y sanitario del Hospital Julio Endara. De igual forma, la Corte ha dispuesto que el Estado debe diseñar una publicación o cartilla que desarrolle o enuncie los derechos de las personas con discapacidad a recibir atención médica, haciéndose referencia expreso al consentimiento previo, libre, pleno e informado. Por otro lado, la Corte ha dispuesto que el Estado debe desarrollar un protocolo de actuación en caso de desapariciones de personas hospitalizadas en centros de salud públicos. Asimismo, como reparación se ha dispuesto que el Estado debe pagar las cantidades de 15.000, 100.000, 80.000 y 10.000 dólares por conceptos de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos respectivamente. Y finalmente, la Corte ha dispuesto que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad de $60.74. Bien, en relación a los puntos resolutivos, la Corte ha declarado lo siguiente. El Estado ecuatoriano violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, libertad personal, dignidad, vida privada, acceso a la información, igualdad ante la ley y salud, de conformidad con los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13, 24 y 26 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la Corte ha declarado que el Estado ecuatoriano violó los derechos a un recurso efectivo, a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento convencional. Y finalmente, la Corte ha declarado que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención en relación con los artículos 1.1 del mismo instrumento convencional en perjuicio de la señora Zoila Chimbo Jarro y Nancy Huachala Chimbo, madre y hermana respectivamente del señor Luis Eduardo Huachala Chimbo. ¿Por qué? Porque como se ha mencionado, ellos
ellas, como consecuencia de la desaparición y de las actuaciones de las autoridades estatales, han sufrido un detrimento a su integridad psicológica, como ya se ha mencionado. Y finalmente, respecto al estado de supervisión de cumplimiento de la sentencia, tratándose que la sentencia fue emitida en marzo del año 2021, a la fecha no existe una resolución emitida por la Corte respecto a la supervisión de cumplimiento de la sentencia. Bien, eso es lo que hemos querido comentar el día de hoy respecto al caso Huachala Chimbo y otros versus Ecuador. Eso sería todo. Muchas gracias.